Hola hermanos, hola amigos, eh, saludarlos en esta oportunidad, convidándole a acompañarme en una breve reflexión acerca de la realidad, ¿no?, que tenemos en los próximos días, este compromiso que los chilenos tenemos de poder votar, ¿no?, y elegir entonces las nuevas autoridades que habrán de regir el país en los futuros años. Hablar sobre esto ya podría parecer como algo innecesario, ¿no? A esta altura diríamos que la cancha ya está rayada y las posiciones, tanto de un lado o de otro, de un bando, de los bandos extremos, así también como los bandos intermediarios, ya están definidas. Y la pregunta para muchos creyentes en la palabra del Señor, en el Evangelio de Cristo, la pregunta es, bueno, ¿en qué rol nos corresponde a cada uno de nosotros? ¿Qué es la tarea que tenemos que asumir en medio de todo esto? Hace algunas décadas atrás ya la idea de la participación del cristianismo, del evangélico en el campo político era completamente discutido, era tomado como algo satánico, ¿no? El cristiano debía tener una percepción simplemente introspectiva hacia la fe y no tener esta posición de querer, ¿no?, meterse, involucrarse en todo aquello que parece ser algo que está ya bajo el dominio del diablo y no tiene nada que ver con la realidad de un cristiano, y de hecho mucho creyente se abstuvo, o aparentemente, ¿no? Parecía que muchos se abstenían, pero eso nadie lo sabe. Efectivamente, la Iglesia siempre ha mantenido una posición un poco incógnita en ciertas épocas de nuestra historia. Y quisiera en este momento entonces dar algunas apreciaciones al respecto. En primer lugar, el hecho de que la realidad de nosotros ser chilenos, a nosotros nos da, con todo respeto, ¿no?, de los extranjeros que irán a ver este video, a cada persona que hace parte o nació en un país, el apego, el afectivo, la calidad emocional se dirige especialmente al valor que se le da entonces a la tierra natal. Y sin duda ese compromiso afectivo, que no creemos que sea por acaso, que Dios nos haya dado la posibilidad de nacer en el país que hemos nacido, eso crea en nosotros ya una responsabilidad que es interesante considerar hasta qué punto es una responsabilidad también que tiene que ver con el aspecto de ser ciudadano de este país. Cuando uno viaja al extranjero, se le solicita a uno presentar entonces la cédula de identidad o el pasaporte para tener derecho a ingresar a ese país, ¿no? Y si hay alguna cosa que no está correcta, está irregular, se le negará entonces la entrada a ese país, porque la persona no tiene el derecho in natura de participar o de entrar a ese país libremente porque no es de esa nacionalidad. Así pasa con los extranjeros que llegan a Chile, pero cosa distinta es cuando un extranjero eh, o cuando un chileno entra a Chile y presenta su documento, él siente ya inmediatamente en su corazón que no habría ninguna cosa que pudiera impedirle a él pisar su tierra natal, ¿no?, su territorio, el país de origen. Es un derecho concedido que nos afecta, ¿no?, emocionalmente, afectivamente, pero también tenemos que reconocer que es un derecho jurídico, ¿no?, que es una realidad que tenemos, el hecho de reclamar el tránsito libre en el territorio al cual pertenecemos, porque sin duda en eso ahí nunca vamos a tener cuestionamiento de que en eso ahí somos ciudadanos chilenos. Y de alguna forma ese privilegio tiene que ser respetado porque tenemos un derecho jurídico de usufruir de ese derecho. Ahora, en el sentido de que como chilenos, ciudadanos chilenos, tenemos también el derecho de participar en todas las actividades
propias, ¿no? Que significa el orden de la casa como país, el poner dirección entonces a las expectativas futuras del orden o desorden, no sé cómo del lado que usted lo vea, de lo que vendrá adelante en la nación. También tenemos un derecho afectivo y también tenemos un derecho jurídico de participar en eso, y no hay ninguna base en la escritura de poder negarnos a eso, que niegue ese derecho de poder entonces ejercer nuestro rol como ciudadanos. Eso quería dejar en claro en primer lugar en esta pequeña nota. Ejercer el derecho ciudadano lo vamos a ejercer en todo sentido, ¿no? Lo ejercemos pagando impuestos, lo ejercemos entonces cobrando derechos de salud, ¿no? De educación, la realidad entonces de reclamar o de no reclamar respecto de todas las decisiones que se toman. En eso de ninguno de nosotros está exento porque tenemos el derecho de hacerlo. Así como también usted tiene el derecho de poder decir sí o no, o de participar o no participar en este evento que se aproxima el domingo, en los próximos días, ¿no? El domingo que viene. Y una de las cosas que quisiera llamar la atención en esta reflexión, que sí nos coloca en claro la palabra del Señor, es el hecho de hacernos entender eh, que toda realidad humana es limitada, que no hay en nosotros y no debería haber en nosotros una expectativa tan tremenda de que a raíz del poder y del ejercicio de la autoridad humana, el ser humano irá a encontrar la felicidad o menos la estabilidad completa. Que esas cosas son, quienes proclaman ese tipo de cosas, lo toman en base o lo dicen en base a una visión imaginativa, ¿no? Utópica de la realidad. El cantar de las sirenas, de las musas, ¿no? En este caso de los políticos, es un cantar, es un cantar de encantamiento, ¿no? Y es muy difícil que creyente o no creyente escapen a ese nivel de encantamiento, porque la palabra seduce, el argumento siempre viene y trae una condición interior de expectativa, de sueños, de ilusiones, y el político que sabe ser político sabe usar muy bien esto de proclamar, ¿no es cierto?, hacer puentes donde no hay río, o de querer entonces decir que son los grandes mesías salvadores de la patria. Todas esas cosas no tienen asidero en nuestra mente, y creo que la gran capacidad que tiene el Evangelio, o debería tenerla, es hacernos caer en la realidad, darnos una perspectiva objetiva de las situaciones y no crearnos nosotros ilusiones dentro de lo que los seres humanos puedan hacer, que vayan más allá del propio límite de su capacidad, ¿no? Que exceda entonces la visión propia del instrumento profesional o capacidad que tenga una persona de hacer algo en bien de la nación. Eso sin duda. Ahora, ese llamado primero es justamente a ejercer nuestro rol de ciudadano con libertad de conciencia. Esa libertad de conciencia que es una herencia de la Reforma Protestante, ¿no? Una herencia que se desarrolló fuertemente en la Europa del siglo XVI y luego llegó a Estados Unidos en el siglo XVII y XVIII, con la llegada entonces de los puritanos. Ese derecho de poder decir no, de protestar, de poder decir al oscurantismo medieval de la Iglesia Católica, como lo hizo Martín Lutero clavando las 95 tesis en el año 1531, el 31 de octubre, allá en Wittenberg. Decir, no, yo estoy en desacuerdo. Ese privilegio oculto, ¿no?, por el catolicismo romano por 1000 años, en la Edad Media, rompió el esquema justamente cuando Lutero tiene el coraje de dar inicio a un planteamiento humano donde las personas tienen derecho a discrepar. Y eso nos da un sentido entonces de entender de que toda acción totalitaria proclamada por las personas, o una acción que proponga situaciones donde los demás no tienen derecho a expresarse, es una cuestión de un elemento que es necesario considerar al respecto
de lo que vendrá el próximo domingo. No hay en la política nada que exima el hecho de creer que cada uno tiene la verdad, ¿no? Y ese es lo que hace realmente nociva la idea de que la verdad me pertenece, de que yo tengo todo y con nosotros habrá la verdadera respuesta. Porque finalmente los que ya somos más viejitos sabemos que un país se construye no por lo que los políticos hacen, sino por el trabajo honesto de cada persona, por el desarrollo integral, ¿no? En términos de educación que las personas van teniendo y especialmente cuando la calidad humana basada en los principios de la palabra del Señor se hacen del cristianismo, ¿no? Se hacen parte del corazón de las personas. En este caso estoy hablando de la generosidad, de la solidaridad, del cuidado del prójimo. Todas estas cosas que son postulados del cristianismo, no de ninguna otra fe, más sí del cristianismo, y que han sido la base y la visión de nuestra realidad social y cultural por muchos siglos ya. Entonces, vote con libertad de conciencia. No se deje llevar por presiones. Vote por quien quiere. Elija ese momento de libertad eh, eh, circunstancial que posiblemente tenga algún fruto, algún resultado del cual usted está soñando va a conseguir conquistar. Pero yo le digo de alguna forma que ese derecho que usted va a ejercer como ciudadano, ¿no? Un derecho jurídico como ciudadano, hay que mantenerlo con cierto nivel de expectativa, porque ciertamente también la reforma nos dio, aparte del derecho de proclamar que tenemos libertad de conciencia y no dejar influenciar esa libertad de conciencia por los medios intencionados o malintencionados que justamente hacen la figura mental de tanta gente, especialmente la juventud actual, que carece de reflexión, que se come eslogan y que piensan estar luchando por cuestiones que ya se han luchado mil veces antes y no han tenido resultados. Sea esto, las aplicaciones de un lado o de otro, todas estas cosas nosotros debemos tomarlas con tranquilidad y ejercer entonces el derecho ciudadano de votar. Esta libertad de conciencia nos dice entonces que tenemos que mantenerla en esa libertad, digamos de alguna manera, guiada por la escritura. Y la palabra del Señor nos enseña a que no debemos buscar divinizar al hombre, ¿no? Cuando la escritura habla de que maldito el hombre que confía en el hombre, lo que está queriendo decir no es que no tengamos confianza en las personas o que en definitiva debemos cerrarle la puerta a cada persona a tener un cierto nivel de confianza con las personas, porque nosotros confiamos en las personas que amamos. Lo que está queriendo decir ahí el texto es que maldito la persona que diviniza al hombre, que coloca al hombre como fuese un Mesías, ¿no? Como el salvador de la patria, como alguien que viene y trae la verdadera respuesta. Esa situación del corazón humano es tan fuerte que el anticristo la va a usar para señorear sobre las naciones, el apelo que hay, esa condición humana que hay de hacer del hombre caído un superhombre, ¿no? Creer que el ser humano tiene la capacidad de dar todas las respuestas necesarias para que el país, un grupo humano, pueda entonces vivir un ambiente de felicidad, ¿no? En realidad eso es simplemente un marketing político de cualquier tinte de color, siempre será un marco con un gran nivel de mentira, porque el político lo que tiene es la capacidad de saber que el pueblo se olvida, ¿no? Que el pueblo no tiene memoria y que esa vulnerabilidad que hay en la mente masiva, colectiva, es justamente un elemento del cual hay que aprovecharse para volver entonces a cantar las mismas músicas que se han cantado siempre, tratando entonces de conquistar la mente y el corazón de las personas. Si vamos a ejercer nuestra libertad de conciencia, lo hacemos simplemente en los límites, en lo que creemos es nuestra responsabilidad y sabiendo entonces que de alguna forma hay algunas alternativas, opciones que pueden traer una condición favorable o menos desfavorable de las que se están viviendo. Porque el gran problema del hombre es que cuando ejerce su libertad de conciencia, es reconocer de que ese hombre que la ejerce es un hombre caído. Y como es un hombre caído, ¿no? Nosotros no podemos ver, por causa del pecado que vino y está incrustado en el corazón de la raza humana,
No puede haber entonces una capacidad humana de dar respuesta al ser humano en la proporción que él la necesita, porque no hay hombres que sean capaces de hacerlo, porque todos tenemos un corazón caído que solamente puede ser restaurado y regenerado por la obra de Jesucristo y nunca plenamente en esta tierra, sino en un proceso que solo va a completarse cuando Él venga. Entonces, no divinice, no tome a usted a persona diciendo, con Él me voy a salvar, o con tal persona vamos a tener un mejor país, o vamos a cambiar el país, vamos a tener una nueva sociedad, o vamos a ser un nuevo hombre. Esos conceptos son conceptos que son parte de ideologías, ¿no? Y que la historia ha probado son siempre ineficaces, porque el corazón del hombre, del viejo, del nuevo hombre, en términos del mundo, siempre será corrupto. Siempre buscará entonces lo suyo propio, siempre buscará entonces favorecer al grupo mismo que entonces coloca a las personas en la autoridad de poder. Porque esa es la realidad del hombre caído. El hombre caído busca el poder, ¿no? Busca siempre estar en las alturas, ser reconocido, tener el derecho de mandar, de poder liderar entonces una nación, es el gran privilegio. Y algunos se preguntan, ¿por qué teniendo las personas que aman el poder un desgaste tan gigantesco, físico, ¿no? Emocional y psicológico, aún insisten en querer tenerlo? Porque el poder ciega el entendimiento del hombre hasta su propia autodestrucción. Eh, eh, Thomas Jefferson, que fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, decía que a un hombre que tiene el poder, al que tiene el poder hay que quitárselo, ¿no? Porque de sí mismo, de suyo propio, no lo va a entregar. Y de ahí que nosotros tenemos otra herencia que nos trajo la Reforma Protestante al declarar que el hombre caído no tiene que tener todo el poder. El hecho de entonces de elaborar una visión republicana de la sociedad ha sido la propuesta dentro de todas la más conservadora en un sentido, aunque más conservadora es el sistema parlamentario inglés, ¿no? Que tiene la monarquía y también el parlamento. En nuestra sociedad latinoamericana, las repúblicas, exceptuando estas repúblicas bananeras que ya son comunes de verse, las repúblicas como la chilena y otras de otros países vecinos han mantenido una cierta seriedad al respecto. Y hay el control que propone la república de los tres poderes, ¿no? Para que ninguno de ellos pueda asumirlo, ese absoluto, ¿no? En alguno de ellos. El poder judicial, el poder legislativo y el poder del ejecutivo se manejan entre ellos tratando entonces de que ninguno de ellos ejerza el control total. Por eso que las propuestas total o propuestas totalitarias de un mecanismo del poder de un Estado son falacias, ¿no? Porque un presidente o un ejecutivo no podrá hacer nada si es que el poder legislativo no lo legisla, ni el poder ejecutivo permite entonces ejecutar las leyes. Cuando un país está en ese dilema, como el nuestro, ¿no? Es un dilema que lo hace ingobernable. Y quien sea quien salga, será complicado de que lo ejerza por el hecho de la trituración que hay o la distancia que hay entre los tres poderes del Estado. Todo ello entonces politizados completamente sin tener ninguna consideración propia por el bienestar de los chilenos, sino más bien por el interés propio, sea este el poder judicial, sea el poder legislativo, el poder ejecutivo. Estos tres poderes estarán en las próximas décadas en una confrontación interna completa por entonces tomar el dominio de la nación, traerán entonces una gran confusión en nuestra realidad. Eh, la situación que nosotros entonces tenemos como creyentes es reconocer entonces esta incapacidad que el hombre tiene por causa de su corazón caído, de ofrecer propuestas redentoras al ser humano, decir que a través de ello y del ejercicio de su labor podrán traer la verdadera felicidad. Eso no, nosotros no lo creemos. Creemos que algunos robarán menos que los otros, ¿no? Esa es la lamentable situación dentro de la realidad chilena. Yo asistí hace un tiempo atrás a una entrevista que le hacía Morgan Freeman, ¿no? El actor hollywoodense, se lo hacía a Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata, un hombre que dejó un legado no tan discutible, ¿no? Como presidente, pero le preguntaba a él, Morgan Freeman le decía, ¿cuál es el nivel de corrupción que existe en los Estados Unidos a nivel político?
Entonces Bill Clinton le dice, la respuesta de él es 100% de corrupción. Y eso a mí no me da otra razón de entender de que si el país, que es el estandarte de la democracia en el mundo, tiene de un presidente que estuvo, ¿no?, metido en la misma cierne, en la misma realidad, en el génesis de todo el movimiento político, en su gobierno, ¿no?, consciente de todas las realidades, decir una declaración como esa. Entonces a mí lo que me hace entender es el testimonio de la palabra, que el hombre caído es corrupto, que se habrá entonces de arreglar, no, de todas las maneras posibles, como decían los viejitos, el que tiene el sartén por el mango es el que se fríe los mejores huevos. Entonces no hay forma de, de creer, ¿no? En este caso, como lo decían en la actualidad ahora, en el viejito vascuero, ¿no?, que tendremos entonces un feliz mundo, ¿no?, por causa de cualquier tipo de liderazgo que venga a ejercerse. Las palabras de Habacuc son muy interesantes. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eh, esta realidad que Habacuc discierne en su propio pueblo, ¿no?, el pueblo de Israel, no está ajena a la apreciación que nosotros podíamos tener en este momento. No vamos a irnos más lejos, ¿no?, con la contingencia propia nuestra como país. ¿Qué podemos hacer entonces para nuestro país? Es orar, ¿no? Y oramos en el sentido de pedir que el Señor entonces traiga la posibilidad de que cualquiera sea la situación que nuestro país viva, haya tiempo de salvación, haya tiempo donde la gloria del Señor pueda revelarse, haya tiempo entonces donde la gracia del Señor pueda traer a la salvación a mucha gente que no le conoce, ¿no? Yo personalmente me convertí a Cristo en una época de mucha crisis nacional, en tiempo de golpe militar, en tiempo donde mucha gente sufrió, de todos lados, ¿no? No, de ambas facciones, de todos los lados, gente sufrió, mucha gente también inocente, ¿no?, que no era parte de este tipo de cosas, se involucró o sin involucrarse, recibieron entonces lamentablemente el hecho de haber sido muertos, ¿no? Y aquí termino entonces esta reflexión con lo que dice Pablo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el Señor dice aquí: no hay ningún hombre que conozca la verdad. Y nosotros vamos a orar no para que a un gobierno le vaya bien, o para que nuestro partido, nuestra tendencia o nuestro color político tenga éxito, porque la visión que tiene el apóstol Pablo al decir estas palabras no es justamente eso. Lo que él está diciendo: oremos para que la historia de nuestro país, ¿no?, a partir del quehacer de las autoridades, pueda de alguna forma dirigirse a la posibilidad de la salvación de muchas personas, ¿no? No votamos para que haya un buen modelo o haya un sistema que impere. Nosotros vamos orando al Señor y tomando nuestras decisiones a nivel ciudadano, para que se cree en todo lo que es posible un ambiente donde no está la verdad, donde no habrá, pero sí donde habrá gente que podrá llegar a la verdad, y esa verdad es solamente Cristo, el verdadero Señor y Dios de cada uno de nosotros. Decía Mahatma Gandhi una frase que la voy a citar ahora. Dice: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Y nosotros en las últimas décadas hemos visto gobiernos que colocan leyes
para todo, 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 todo. O sea, el poder gubernamental estatal se ha hecho un Dios, ¿no? Y nos dice que tenemos que comer, cuándo tenemos que ir, dónde levantarnos, para qué parte tenemos que ir o no podemos ir, qué bus podemos tomar y qué bus no podemos tomar, cuánta gente nos podemos reunir en la casa y así por delante. So pena, ¿no?, de castigo y de multa, y también so pena de no tener posibilidad entonces definitiva de tránsito. Hay una cuestión ahí que es con este hecho de la pandemia, que los chilenos en su mayor parte han aceptado, ¿no?, sin discutir, pero que de alguna manera nos tienen que hacer entender que por sobre todas estas realidades que atacan al mundo hay un poder sobrenatural que es el poder de Dios, y debemos orar entonces para que nuestra libertad como cristianos se haga real, ¿no?, que haya posibilidad de movernos, de que no haya una instancia donde la iglesia tenga que pasar el daño, el prejuicio, donde nuestros hermanos tengan que sufrir, ser impedidos de congregarse y cosas como por el estilo. Así que oramos, ¿en qué sentido? No para que tal o cual grupo partidario sea elegido, sino, Señor, crea tú las condiciones en nuestro país para que muchos lleguen a la verdad, lleguen al conocimiento de Cristo. Sea de una área o sea de la otra, yo lo iré a tomar personalmente como el camino que Dios estará usando para traer muchos a Cristo. Esa es mi convicción, esa es mi realidad, y en ese sentido digo, Señor, tú tienes el poder sobre la historia, y sobre esa historia humana, la historia de la redención es mucho mayor, es mucho más grande, y esa siempre ha de prevalecer.